En el momento en que esto salió a la luz, cambió por completo la dirección de la historia nuclear iraní, y casi nadie está explicando por qué. Esta mañana temprano, los informes confirmaron que el canciller iraní Abbas Araghchi aterrizó en San Petersburgo para una reunión de alto riesgo con Vladimir Putin. En cuestión de horas, el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, dejó algo muy claro. La oferta de Rusia de tomar custodia del uranio enriquecido de Irán sigue sobre la mesa. No es un rumor, no es especulación, es una propuesta activa y vigente. Y entonces llegó la frase que debería detenerte en seco: no ha sido aceptada. 4 palabras simples, pero que revelan un enfrentamiento geopolítico masivo que la mayoría de la gente está pasando completamente por alto. Porque esto es lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie. Durante meses, Estados Unidos ha repetido una exigencia central en cada negociación, en cada conversación por canales informales, en cada señal diplomática. Irán debe deshacerse de su uranio enriquecido. No reducirlo, no pausar su producción, sino eliminarlo. Estamos hablando de aproximadamente 450 kilogramos enriquecidos al 60%, material que puede llevarse a nivel de armamento en cuestión de semanas. Eso es suficiente para múltiples armas nucleares. Esta no es simplemente otra condición en una lista interminable. Esta es la condición. Cada discusión de alto al fuego, cada ronda de conversaciones indirectas, cada mensaje político termina por volver a este único requisito no negociable. Y ahora, de la nada, Rusia aparece con una solución que sobre el papel lo resuelve todo. Moscú está diciendo esencialmente: dennos el uranio, lo sacaremos de Irán, lo almacenaremos en suelo ruso y lo reprocesaremos bajo supervisión internacional. Irán conserva su infraestructura nuclear. El material peligroso sale del país. La comunidad global, incluidos organismos de vigilancia como el Organismo Internacional de Energía Atómica, puede monitorear todo el proceso. Sin guerra, sin ataques, sin escalada. Una salida diplomática que evita una crisis global. Pero aquí está el giro, la parte que nadie puede ignorar. Este acuerdo, el que cumple con todos los requisitos principales, fue rechazado. Y eso plantea la pregunta real que impulsa todo este análisis. Si existe una solución que previene el conflicto, satisface la exigencia central y estabiliza la región, ¿por qué fue rechazada? Permíteme decirlo con la mayor claridad posible. Porque la mayoría de la cobertura mediática está rodeando el tema en lugar de abordarlo directamente. Donald Trump rechazó la oferta de Vladimir Putin de tomar custodia del uranio enriquecido de Irán. Esto no es especulación. Fue confirmado por Axios, donde un funcionario estadounidense dijo llanamente que no había sido aceptada. Ahora bien, en la superficie, la posición de Washington suena razonable. Siguen repitiendo que necesitan ver el uranio asegurado, pero esa frase oculta el conflicto real. Estados Unidos está de acuerdo con el objetivo, pero rechaza el método. Quieren el uranio fuera de Irán, pero no en manos rusas. Y esa distinción, pequeña sobre el papel, pero inmensa en la realidad, es toda la historia que se está desarrollando en este momento. Porque mira lo que ocurre a continuación. Mientras Washington duda, Abbas Araghchi sube a un avión y vuela directamente a San Petersburgo para sentarse con Putin. Eso no es una visita diplomática de rutina. Esa es una señal. Irán está respondiendo efectivamente. Si Estados Unidos no acepta a Rusia como la solución, hablaremos con Rusia directamente de todas formas. Y para entender realmente por qué este momento importa, hay que remontarse no meses, sino años, a los fundamentos de todo este asunto. Bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo del que Trump se retiró en 2018, Rusia ya estaba desempeñando exactamente este papel. Irán envió aproximadamente el 97% de su reserva de uranio enriquecido. ¿Y a dónde fue? A Rusia. Fue gestionado por Rosatom, almacenado, procesado y monitoreado bajo supervisión internacional. Y aquí está el punto clave.
Ese sistema funcionó. No hubo violaciones importantes, no hubo desvío de material, no hubo fallos en la supervisión. El Organismo Internacional de Energía Atómica verificó el cumplimiento durante 3 años. El acuerdo funcionó exactamente como fue diseñado, hasta que Estados Unidos se retiró y reimplantó las sanciones. Entonces, cuando el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice hoy que Rusia es el único país con experiencia positiva en el manejo del uranio iraní, no está promoviendo a Rusia, está declarando un hecho documentado. Esto no es una propuesta teórica. Es la repetición de un sistema que ya tuvo éxito. Rusia tiene la infraestructura, el marco legal, la capacidad de almacenamiento y la relación de trabajo con el Organismo Internacional de Energía Atómica para ejecutar esto, de nuevo, casi de inmediato. Incluso funcionarios vinculados a Rosatom han dicho que la transferencia es técnicamente viable, incluso bajo condiciones difíciles. Y los expertos señalan que los mecanismos de coordinación para mover y monitorear el material de forma segura ya existen. Técnicamente, diplomáticamente e históricamente, la solución está ahí mismo. Rusia está lista. Irán está dialogando. El Organismo Internacional de Energía Atómica puede supervisar. Todo encaja. Lo que nos lleva a la pregunta real, la incómoda, la que la mayoría de la cobertura occidental evita. ¿Por qué rechazarla? La respuesta tiene menos que ver con el uranio y más con el poder. La preocupación de Washington, según los informes, es que permitir que Rusia tome y procese el uranio iraní elevaría la posición de Moscú en el mercado global de energía nuclear. Rusia, a través de Rosatom, ya controla una parte significativa del enriquecimiento de uranio global y del suministro de combustible nuclear. Si toma las reservas de Irán, las procesa y potencialmente las reintroduce en el mercado global de combustible, eso fortalece el poder de influencia de Rusia en Europa, Asia y el Medio Oriente. Para Estados Unidos, que ha pasado años intentando reducir la dependencia de los servicios nucleares rusos, eso es una pérdida estratégica. Y siendo justos, esa preocupación no es irracional. Es un cálculo geopolítico coherente. Pero aquí está el costo de esa decisión, y es un costo serio. Al rechazar a Rusia como custodio, Estados Unidos está exigiendo efectivamente que Irán entregue su uranio a través de un canal que no beneficia a Rusia. El problema es que esos canales alternativos apenas existen. En realidad, es muy poco probable que Irán entregue su uranio directamente a Estados Unidos. Es igualmente improbable que confíe en aliados estadounidenses como Francia o Japón con ese material. Y la idea de destruir el uranio dentro de Irán requeriría un nivel de cooperación y confianza que simplemente no existe. Entonces lo que queda es una paradoja. Estados Unidos quiere que el uranio desaparezca. Rusia ofrece una forma probada de eliminarlo. Irán está dispuesto a hablar al respecto. Pero debido a quién controla la solución, no a lo que la solución logra, el acuerdo se estanca. Y eso es exactamente por qué la reunión de hoy en San Petersburgo importa mucho más de lo que parece en la superficie. ¿Dónde deja eso a Estados Unidos ahora mismo? En una posición mucho más restringida de lo que aparenta en la superficie. Al rechazar la propuesta de uranio de Vladimir Putin, Washington se ha encorralado a sí mismo. El único mecanismo sobre la mesa que ha funcionado antes, el único con un historial probado, ya ha sido descartado. Y mientras los funcionarios estadounidenses buscan una alternativa que actualmente no existe, un hecho crítico permanece sin cambios. El uranio enriquecido de Irán sigue dentro de Irán. Eso significa que la campaña de presión continúa. La inestabilidad en los mercados energéticos globales persiste. Los precios del petróleo se mantienen elevados y el conflicto más amplio se prolonga sin una salida clara. Ahora mira el movimiento de Arakchi de hoy en ese contexto. Su vuelo a San Petersburgo no es solo diplomacia, es estrategia. Irán entiende exactamente la posición en la que Estados Unidos se ha puesto a sí mismo. Irán sabe que Washington rechazó el mecanismo ruso, sabe que no hay un sustituto listo, y lo más importante, sabe que sin resolver el problema del uranio,
Estados Unidos no puede poner fin a esta crisis bajo sus propios términos. Entonces, en lugar de esperar, Irán se apoya en el único canal que todavía existe, Rusia. Y luego Araghchi añade otra capa cuando habla con los medios estatales iraníes. Describe la visita como una buena oportunidad para consultas con Moscú y enfatiza que estas discusiones son especialmente importantes en esta etapa. Esa frase está haciendo mucho trabajo. La expresión "en esta etapa" señala urgencia, momento oportuno y poder de negociación. Te dice que esto no es coordinación de rutina, es un momento en que el equilibrio de influencia está cambiando. Las conversaciones están estancadas, Washington está dudando y la cuestión del uranio permanece sin resolver. En ese vacío, el papel de Rusia no se reduce, se expande. ¿Por qué? Porque, como confirmó Dmitry Peskov, la oferta sigue en pie, el mecanismo existe. Y al presentarse físicamente en Rusia, Irán está enviando un mensaje sin decirlo abiertamente. La solución está disponible, está operativa y está esperando. Pero Estados Unidos eligió no usarla. Al mismo tiempo, Irán se está asegurando de que si Washington eventualmente cambia su posición o si la presión se intensifica desde los mercados globales y los aliados que dependen de la estabilidad en puntos de estrangulamiento como el Estrecho de Hormuz, la infraestructura para un acuerdo ya está en su lugar y lista para avanzar. Ahora añade a China en esta ecuación, porque lo que Pekín no está diciendo hoy es tan importante como lo que Moscú está diciendo. Antes de que Araghchi siquiera abordara su vuelo, habló con Wang Yi. Esa llamada ocurrió antes de las consultas con varios actores regionales, lo que te dice algo sobre prioridad y alineación. China tuvo visibilidad temprana del pensamiento de Irán antes que otros, y potencialmente antes de que los desarrollos clave se hicieran públicos. Y sin embargo, hoy China se ha mantenido completamente en silencio, sin declaraciones sobre la visita, sin reacción a la propuesta de uranio, sin posicionamiento público en absoluto. Pero ese silencio no debe confundirse con ausencia. La relación de China con los programas estratégicos de Irán es profunda. Hay múltiples evaluaciones de inteligencia que apuntan a componentes chinos en los sistemas de misiles de Irán, y el ecosistema de tecnología militar de Irán ha dependido durante mucho tiempo de insumos tanto rusos como chinos. Apenas hace unos días, China y Rusia mantuvieron discusiones con el Organismo Internacional de Energía Atómica, específicamente sobre el programa nuclear de Irán. Esa reunión ocurrió el 24 de abril, apenas 3 días antes de que Araghchi llegara a San Petersburgo. Esa secuencia no es aleatoria. Sugiere coordinación, planificación, alineación previa a la acción. Lo que estás viendo es un proceso por capas. La reunión del organismo internacional actúa como una fase de coordinación. La reunión de hoy en Rusia parece más una fase de ejecución, y China está observando desde una posición de fuerza silenciosa. El país que ya ha asegurado vínculos energéticos a largo plazo con Irán y tiene el peso económico para moldear resultados sin hacer ruido. Lo que nos lleva de vuelta al problema estructural al que se enfrenta Estados Unidos. No es solo un desacuerdo diplomático, es un dilema estratégico. Washington necesita que se elimine el uranio de Irán. Rusia tiene la capacidad y la experiencia para eliminarlo. Estados Unidos rechazó esa vía, y ahora mismo no hay ninguna alternativa viable que Irán aceptaría. Eso deja solo 2 opciones reales: eventualmente reconsiderar el mecanismo ruso o seguir una ruta mucho más arriesgada que implica intervención directa. Ha habido discusiones confirmadas en informes sobre la posibilidad de que fuerzas de operaciones especiales aseguren material nuclear dentro de Irán. Pero piensa en lo que eso significa realmente. Eso no es una solución diplomática, eso es una escalada militar. Probablemente violaría cualquier marco de alto al fuego, requeriría una coordinación extremadamente compleja y casi con certeza desencadenaría una respuesta de Irán que podría expandir el conflicto de maneras impredecibles. Es un escenario lleno de variables que nadie puede controlar completamente. Esta es la realidad en este momento. Mientras Araghchi está sentado frente a Putin en San Petersburgo, la única solución pacífica para eliminar el uranio de Irán es la que ofrece Rusia y que Estados Unidos rechazó. La única alternativa implica el uso de la fuerza
con todos los riesgos que eso conlleva. Y mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Las tensiones marítimas aumentan, la presión económica se acumula y la ventana diplomática que se suponía que se abriría durante un alto al fuego se está cerrando lentamente. Y aquí es donde la situación se vuelve casi imposible de ignorar. El propio Donald Trump dijo que la cuestión del uranio es el 99% del acuerdo. Eso no es una interpretación, ese es su planteamiento. J.D. Vance se hizo eco de la misma idea. Entonces, si la cuestión del uranio representa casi la totalidad del acuerdo y el único mecanismo viable para resolverlo ya ha sido rechazado, entonces lo que realmente estás viendo es esto. Estados Unidos ha bloqueado efectivamente el 99% de su propio camino hacia un acuerdo. Eso no es un revés diplomático menor, eso es el núcleo de todo el proceso. Y eso es exactamente por qué Arakchi está sentado en San Petersburgo con Vladimir Putin ahora mismo. Esta reunión no trata de decidir si Rusia tomará el uranio. Esa parte ya ha sido señalada. Se trata de los detalles finos, el cronograma, la estructura de verificación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, las salvaguardias técnicas y, lo más importante, las garantías de que Rusia no pueda simplemente dar la vuelta y aprovechar ese material para expandir su dominio en el mercado global de combustible nuclear. Y aquí está la perspectiva clave. Esos son problemas solucionables. No son barreras geopolíticas existenciales. Son preguntas de ingeniería, legales y regulatorias. Pueden negociarse, estructurarse y hacerse cumplir. E Irán está en Rusia ahora mismo, precisamente porque la pregunta estratégica más amplia ya está resuelta. Rusia está dispuesta. Irán está abierto a ello. El organismo internacional puede supervisarlo. La única pieza que falta en esta ecuación es un sí de Washington. Siendo justos, existe un contraargumento que merece ser abordado directamente. La preocupación es que Rusia no está actuando por buena voluntad. Vladimir Putin no está ofreciendo tomar el uranio de Irán como un favor a la comunidad internacional. Lo está haciendo porque le da a Moscú influencia. Fortalece el papel de Rusia en la cadena global de suministro de combustible nuclear. Posiciona a Rusia como un actor central en cualquier marco del Medio Oriente posterior al conflicto. Y desde la perspectiva de Washington, otorgar ese tipo de ventaja estratégica a Moscú es una preocupación seria. Ese escepticismo no es irracional. Está fundamentado en una competencia geopolítica real. Pero aquí está la pregunta crítica. No si Rusia se beneficia, sino si la alternativa es mejor. Porque la alternativa es lo que estamos viendo ahora mismo. Un bloqueo prolongado, un alto al fuego que existe más sobre el papel que en la realidad, tensiones crecientes en rutas comerciales críticas como el Estrecho de Hormuz, precios del petróleo elevados que repercuten en los mercados globales y golpean directamente a los consumidores. Y lo más importante, el uranio enriquecido de Irán todavía dentro de Irán, sin cambios, sin resolver y cada vez más central en la crisis. Cuando comparas esos resultados, el costo de rechazar el mecanismo ruso empieza a parecer más pesado que el beneficio de negarle a Moscú influencia adicional. Ese es el cálculo que se hizo y se rechazó. Y ese rechazo es exactamente por qué Arakchi está en San Petersburgo hoy, mientras Washington espera efectivamente que aparezca una solución diferente. De cara al futuro, la siguiente fase de esta historia se vuelve aún más importante. Lo que probablemente está ocurriendo a puerta cerrada ahora mismo no es una discusión abstracta, sino un refinamiento. Se espera que Rusia presente una versión más detallada y actualizada de su propuesta de custodia de uranio, más específica que las versiones anteriores. Esto probablemente incluiría cronogramas claros para la transferencia, condiciones de almacenamiento definidas, supervisión estructurada del organismo internacional y, lo más crucial, limitaciones explícitas sobre lo que Rusia puede hacer con el material una vez que lo tenga. Esta última parte es el corazón de la objeción estadounidense. Preocupaciones sobre la reventa, el reprocesamiento y la influencia en el mercado. Si esta propuesta actualizada incluye garantías vinculantes,
restricciones reales que impidan a Rusia convertir el uranio de Irán en un activo geopolítico sin un consentimiento más amplio, entonces la preocupación central de Estados Unidos quedará al menos parcialmente abordada. A partir de ahí, el proceso se convierte en transmisión diplomática. Araghchi lleva el marco de vuelta a Irán, pasa a través de intermediarios regionales, eventualmente aterriza de nuevo en el escritorio de Washington. Y en ese punto, la decisión se vuelve inevitable: aceptar el mecanismo o rechazarlo de nuevo. Si se acepta, las implicaciones son inmediatas. La cuestión del uranio, ese 99%, queda resuelta. La presión sobre las rutas comerciales globales se alivia. El camino para poner fin al conflicto se abre. Pero si se rechaza de nuevo, las consecuencias son igual de claras. El conflicto continúa y el historial diplomático comienza a contar una historia muy específica. Irán señaló disposición, Rusia proporcionó un mecanismo y Estados Unidos rechazó 2 veces. Esa narrativa importa, moldea alianzas, influye en la percepción global y afecta cómo se enmarcan las negociaciones futuras. Y luego está China, silenciosa pero lejos de estar ausente. Wang Yi y Pekín han adoptado una posición de silencio estratégico, sin declaraciones públicas, sin presión visible, sin alineación abierta en los titulares de hoy. Pero detrás de ese silencio hay influencia. China sigue comprando petróleo iraní, proporcionándole a Irán un margen de maniobra económico. Ya ha participado en discusiones con Rusia y el organismo internacional sobre la cuestión nuclear iraní. Opera como una fuerza estabilizadora para Irán, no hablando en voz alta, sino asegurándose de que Irán tenga la capacidad de esperar. En muchos sentidos, China está moldeando el entorno sin entrar en el centro de atención. Está presente sin aparecer presente. Y esa presencia silenciosa es lo que permite a Irán estar hoy en San Petersburgo, dialogando con Rusia en lugar de apresurarse a responder a Washington. Lo que nos lleva de vuelta a la imagen más simple y más reveladora de toda esta situación. Donald Trump dijo que hay un teléfono, una línea de comunicación, un camino a seguir. Pero ese teléfono no ha sonado. En cambio, Araghchi está sentado frente a Putin discutiendo un mecanismo que ya existe, mientras el único país que más necesita ese mecanismo aún no lo ha aceptado. Permíteme añadir una capa más, porque esta puede ser la pieza más importante de todo el rompecabezas y va mucho más allá del uranio. En enero de 2025, apenas semanas antes de que este conflicto escalara, Irán y Rusia firmaron un acuerdo de asociación estratégica a 20 años. Esto no fue un apretón de manos simbólico, fue uno de los marcos bilaterales más completos que cualquiera de los 2 países haya suscrito en la historia moderna. Cubre cooperación económica, coordinación militar y profunda alineación política. Se detiene deliberadamente antes de ser un pacto formal de defensa mutua, pero que no quepa duda, el nivel de integración que establece es significativo. Entonces, cuando Abbas Araghchi aterriza en San Petersburgo hoy para reunirse con Vladimir Putin, no está entrando en una sala como un negociador que busca ayuda de un extraño. Está llegando como representante de un socio del tratado que coordina estrategia con una potencia aliada. Y esa distinción cambia completamente cómo deberías interpretar esta reunión. Esto no es Rusia entrando en el conflicto de otro como mediador neutral. Esto es Rusia siendo informada, consultada y potencialmente alineada por un país con el que tiene compromisos estratégicos a largo plazo. Significa que la conversación que ocurre a puerta cerrada no es solo sobre si Rusia puede ayudar a resolver esto. Es sobre cómo ambos lados se posicionan dentro de este conflicto para maximizar sus resultados. Porque los intereses de Rusia aquí no son abstractos, son concretos, medibles y en muchos sentidos rentables. Durante el pico de las tensiones recientes, cuando las perturbaciones alrededor del estrecho de Hormuz empujaron los precios globales del petróleo hacia arriba, los ingresos energéticos de Rusia se dispararon. Los informes indican que Moscú estaba ganando cientos de millones de euros por día durante ese periodo. Eso no es incidental. Eso es una ventaja estructural. Cada día que el suministro global está restringido,
Cada día que los precios se mantienen elevados, Rusia se beneficia. Entonces, cuanto más dure la inestabilidad, más financieramente ventajosa se vuelve la situación para Moscú. Ahora piensa en eso en el contexto de lo que Dmitry Peskov dijo, que la oferta de uranio sigue en pie. En la superficie, parece una propuesta constructiva orientada a soluciones, y puede que lo sea. Pero debajo de eso hay una pregunta estratégica más profunda. ¿Qué resultado prefiere Rusia realmente? ¿Una resolución rápida que estabilice los mercados y reduzca su ganancia inesperada? ¿O una situación prolongada donde se posicione como el solucionador de problemas indispensable, ofreciendo soluciones que pueden o no ser aceptadas mientras se beneficia silenciosamente de la inestabilidad continua? Esto no es sobre acusar a Rusia de actuar de mala fe, es sobre entender los incentivos. La posición de Rusia le permite ganar en múltiples escenarios. Si el acuerdo es aceptado, Moscú se convierte en el custodio central del material nuclear de Irán, expande su influencia en el mercado global de combustible nuclear y gana crédito diplomático como el país que ayudó a resolver una crisis internacional importante. Si el acuerdo es rechazado, Rusia sigue beneficiándose financieramente de los precios energéticos elevados y políticamente mientras observa cómo la credibilidad estadounidense enfrenta presión creciente con cada semana que pasa de conflicto sin resolver. Y cuando amplías la perspectiva, notarás algo aún más interesante. La posición de China refleja esta dinámica casi a la perfección. Pekín, representado por figuras como Wang Yi, se ha mantenido en gran medida en silencio en público, pero su postura estratégica es clara. China se beneficia del acceso continuo a los recursos energéticos iraníes, a menudo bajo condiciones favorables. Se beneficia de las perturbaciones que debilitan la influencia occidental en los mercados globales. Y se beneficia de un entorno geopolítico donde Estados Unidos parece incapaz de hacer cumplir o finalizar sus propios objetivos diplomáticos. China no necesita dominar los titulares para moldear el resultado. Su papel es más silencioso, pero igual de consecuente. Al continuar el compromiso económico con Irán y coordinar en momentos clave con Rusia y organismos internacionales, China crea una base que permite a Irán permanecer paciente, eliminando la urgencia en la toma de decisiones de Irán mientras aumenta la presión sobre Washington. Entonces, cuando miras San Petersburgo hoy, no estás mirando simplemente una reunión sobre uranio. Estás mirando una convergencia de asociaciones estratégicas a largo plazo, incentivos económicos y posicionamiento geopolítico. Irán está coordinando con un socio del tratado. Rusia está equilibrando oportunidad con influencia. China está moldeando el entorno desde el fondo. Y Estados Unidos está intentando navegar todo esto mientras mantiene una posición que actualmente no tiene ningún mecanismo claro para lograr su propio objetivo declarado. Por eso este momento importa. No solo por lo que se está discutiendo, sino por lo que revela sobre quién tiene influencia, quién está ganando con el retraso y quién decide, en última instancia, cómo y cuándo termina esta situación. Lo que estás viendo ahora mismo es un problema de estrategia, no solo un problema de diplomacia. Estados Unidos está aplicando presión sobre Irán, pero los dos socios más importantes de Irán, Rusia y China, ambos se benefician de que esa presión continúe. Eso es un desequilibrio estructural. Significa que cada sanción, cada retraso, cada negociación estancada no solo daña a Irán, también fortalece la posición de los países que lo respaldan. Y eso es exactamente lo que Arakchi está haciendo en San Petersburgo ahora mismo. No está simplemente discutiendo uranio con Vladimir Putin, está alineando estrategia. Se está asegurando de que cuando comience la próxima ronda de conversaciones, Irán, Rusia y China no estén reaccionando por separado, sino moviéndose en la misma dirección.